El tema de la conferencia de este año es una cuestión muy extraña, parece ser, muy esotérica, pero que está en el fundamento de lo que nos preocupa a todos. Si yo hubiera tenido el lenguaje que José o yo tenemos hoy en día para referirnos a ese problema, cuando éramos jóvenes como ustedes, quizás nos hubiera ido mucho mejor. A veces el tema de la educación en música, especialmente para creativos, carece del lenguaje para referirse a qué es lo que nos quema dentro de la cabeza. Entonces, inventamos cursos, inventamos currículos, inventamos lenguaje para hablar de la música, pero no para hablar de lo que pasa con nosotros en la música. Entonces, el panorama que voy a presentar hoy es una muestra de experimentaciones teóricas que yo hago cotidianamente. En este caso, reflexiones sobre impermanencia, que viene mucho de teorías budistas, semiología, cómo nosotros decodificamos información que pueden o no haber sido codificadas en fenómenos fuera, y cómo nosotros participamos voluntaria o involuntariamente en crear cuentos, historias o cuentitos que nos sirven para engancharnos en lo que estamos haciendo o en lo que escuchamos o en lo que tocamos con otros. Es muy común, habrán notado, para cualquier persona de Argentina que los invitan a hablar de algo en cualquier parte, viene bien citar a Borges. Siempre me está citando a Borges. Entonces yo dije, ¿qué tal si empiezo citando a Borges? Entonces de esa forma me garantizo que las cosas no pueden salir tan mal después de eso. En realidad yo no sé si esto lo dijo Borges, pero se lo escuché a alguien que citaba a Borges. Y después que consulté a muchos miembros de la comunidad artística, nadie me pudo decir, realmente viene de Borges. Por lo cual digo, vagamente parafraseando a Borges. Y quienes han leído a Borges se acordarán que cualquier cosa que puede ser dicha vagamente es borgiana. Una ventaja que la música tiene sobre la poesía es que, decía él, mientras el poeta se pasa horas y días en convertir en mágico el material del lenguaje, en la música el material ya es mágico. El sonido. Bueno, a mí me gusta Borges y esto está dicho perfecto. Con el conocimiento que hoy tenemos hoy en día, a lo mejor esto se podría decir algo así. Una ventaja que la música tiene sobre la poesía es que mientras el poeta se pasa horas y días en transferir los procesos del fluir del lenguaje que uno usa a niveles metafóricos de la realidad y relacionarse de forma poética con el mundo que uno ha creado dentro de la cabeza, en realidad la música lo hace en forma más directa porque va directamente al poder sensitivo humano. Pero no suena tan lindo como esto, ¿no? Yo me quedo con esto. En años anteriores, tratando de investigar este proceso los procesos de metaforización del lenguaje y de las acciones cotidianas nuestras, yo uso a veces mi proceso creativo. Yo soy mi propio objeto de investigación. Tengo mi centro de investigación de mí aquí. Entonces, una de las cosas que me inquietaba, que seguramente les pasa a ustedes, es que cuando piensan que están escribiendo una obra y tienen que presentar al maestro qué es lo que trajiste en esta obra, a veces decimos, bueno, mi obra tiene varias influencias, tiene una canción que escuché de fulano de tal, el instrumento que me compró fulano de tal, un poema que leí, una tarde que vi con mi novio, todos esos son los elementos que uno cree que contribuyeron a la obra y uno está acá tratando de darse cuenta qué hago con todas esas influencias. O esas son las influencias que uno puede reportar ante ese momento. Pero imagínate que estás escribiendo otra obra o que ya has escrito muchas obras y miras sobre tu hombro y te das cuenta que la obra que estoy escribiendo hoy es de alguna forma una continuación de aquella obra que dejé, que me pasó algo aquí, que alguien me dijo, y uno empieza a tener una noción de cómo todos esos elementos e influencias concurrentes son siempre movibles. Lo que yo creía que estaba haciendo con aquella otra obra, en realidad viene a caballito, viene montado de estas otras influencias, todas cruzándose una con otra. Ahí creí que estaba yo, haciendo la obra Estudio sin luna.
Eso fue hace 2 años o 3 años. En aquella época yo estaba usando esa obra para ejemplificar cómo, escuchando y escribiendo esa composición, yo hice un estudio sobre mí mismo de cómo mi yo autobiográfico se estaba agarrando las patadas con mi yo no autobiográfico. ¿Alguien escuchó alguna vez esos términos? Un proceso que hoy se conoce en ciencias neuroconocimiento, que dice que la existencia en la mente de uno es totalmente caótica. Esa es la naturaleza de la existencia. Pero nosotros tenemos un ente regidor adentro que trata de corregir el fenómeno, porque si no, no se podría vivir. Y ese fenómeno, ese regidor, utiliza herramientas de disciplina. Vas por aquí, vas por allá, no te pierdas por aquí, usa esto. Y ese nos da una versión de la realidad de nosotros mismos, de qué fue nuestra vida, que se le llama el yo autobiográfico, que nos da la impresión de que la existencia es mucho más ordenadita, que podemos lidiar con ella, nos satisface y atarnos todo lo que sabemos en un orden causalístico. Ah, yo hice esto porque... Pero ese porque es un invento. Les cuento brevemente que en esta obra, hoy no la vamos a escuchar, es una obra para electrónicos y clarinete. En la parte electrónica yo estaba improvisando con una tarca y luego procesé la tarca con efectos especiales, con técnicas de montaje y demás. Mientras estaba componiendo, después de varios días de ese proceso, empecé a descubrir con bastante incomodidad, les decía, con bastante incomodidad, que el escuchar la parte caótica, electrónica, procesada de la tarca, era mucho más interesante que la parte del clarinete que yo estaba escribiendo. La parte del clarinete típica de clarinete moderno, tratando de vincularse con la otra. Pero me quedó muy claro en algún momento de que lo que yo estaba escribiendo para el clarinete era equivalente a ese es el clarinete tratando de explicar lo que pasa en la parte del tape. Y el yo más abstracto, no el yo ordenado, el yo más abstracto se quedaría toda la vida con la parte electrónica y no con la parte de clarinete. Entonces cuando yo presenté esa obra, le dije a la ejecutante, no te preocupes si en algún momento, a la mitad de lo que estás haciendo en el clarinete, te aburres. Porque pues, si te estás aburriendo quiere decir que estás en buen camino. Porque eso es lo que me pasó a mí. Te tenés que aburrir al punto de no interesarte lo que estás tocando. Y la gente, el público, gradualmente empieza a escuchar detrás del clarinete y olvidar toda esta bla, 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 ordenado y lógico de música contemporánea para clarinete e interesarse por el fluir totalmente inesperado de los efectos que estaban pasando atrás. Entonces me interesó terminar esa obra como un manifiesto, como un momento en mi desenvolvimiento personal como compositor, en donde yo puedo mostrar que esta obra es sobre el encontrarse con las manos en la masa. Este sos vos tratando de explicar cómo es la vida. Y eso es una chantada. Pero es una chantada de la cual me doy cuenta a través de un proceso artístico. Y para mí ese es el valor del arte, ese es el valor de la música, que me ayuda a conocer sobre mí y me ayuda a conocer sobre la experiencia humana. Esto fue una breve introducción anecdótica. Ahora, te estarás preguntando, Jerry o Gerardo está diciendo que todo está relacionado con todo. ¿Eso es lo que estamos entendiendo? ¿Que eso es lo que estoy diciendo? ¿Que todo está más o menos vinculado con todo? Bueno, por supuesto que yo no soy la persona más reciente que descubrió ese tema, de que todo está vinculado con todo. Entonces, como para tratar de defenderme de que no me digan estás inventando la pólvora o el agua hervida, les traigo esta ilustración que tomé de... Este es un dibujo mucho más grande, este es un sector de un círculo enorme que se conoce como el círculo de Dharma, que es una herramienta pedagógica que usan los budistas. Cada sector del círculo ilustra un aspecto de la pedagogía de las creencias budistas.
En esta parte del círculo, que es bastante exterior en esa ilustración, hay un mono en un árbol y el mono hay un montón de frutas y agarra. Eso se conoce como el efecto de la perspectiva, de la dependencia de las necesidades para ver el mundo en una forma parcial. La enseñanza dice que depende del mono, y el mono salta por donde quiere, depende de dónde está el mono va a ver el mundo a través de las ramas, solamente dependiendo en qué rama está parado, dependiendo de cuál fue la fruta que ese momento quiso atrapar, perseguido por la necesidad. Imagínense si ese mono, como nosotros que ahora puede hablar y pensar, se pone a definir el mundo. Es como si este mono pudiera, le creyéramos a él que el mundo es lo que él ve y nosotros sabemos que eso es lo que él puede ver en ese momento, porque esa es la fruta que le interesa y de esa es la parte del árbol que puede ver. Esa es nuestra naturaleza. Definir cosas porque eso es solamente lo que podemos ver en un momento en particular. Eso para mí es también composición. Yo hago las cosas en respuesta a algo, pero es algo que solamente puedo ver en este momento. Ahí estamos otra vez en aquel principio donde yo creía que yo sabía dónde estaba, que yo tenía idea racional de cómo yo podía determinar mi posición en mi creación, cuando en realidad esto es un mamotreto que no tiene ni pie ni cabeza. A ver si puedo sentirme cómodo en ese itinerario. ¿Cómo hace uno para vincularse con crear en ese panorama? Entonces lo que propongo es un poco, va en respuesta a un decir de un artista inglés de música electroacústica que él discute mucho con sus alumnos la posibilidad de que hay que ocuparse más de establecer un vínculo con el público, darle al público algo de donde se agarra, darles algo de qué agarrarse. Ese es Leigh Landy, no sé si lo... Leigh Landy. Sí. Entonces me tocó a mí ejemplificar qué quiere decir Leigh Landy con tener algo de qué agarrarse. Entonces ahí viene todo el cuento de nuestra habilidad de inventar historias, aunque la historia no esté ahí. Procesos que se estudian ahora en narratología y en neurobiología. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que uno usa para establecer una historia? Y para definir una historia, para referirse a una historia, me refiero no a la historia. Ah, este es el caballo que sube la montaña y se encuentra con la amante. No. Es todo el esquema que uno usa para que algo parezca historia. Yo uso entonces, a donde Leigh Landy decía tener algo de donde agarrarse, yo uso el término anclaje contextual, que viene de narratología. Anclaje contextual quiere decir, en forma bruta, que cuando hay algo desordenado hasta nuestra percepción, nosotros elegimos inconscientemente un elemento y con ese elemento anclamos un proceso con el cual explicar las otras cosas, para empezar a ordenar. El término se refiere a nuestra, soy yo, no es lo que está pasando afuera, nuestra capacidad de ser incitados, de tomar aviso para situarnos de un mundo narrado. Muy importante en todo lo que vamos a escuchar esta tarde es la capacidad de ser incitados. Si no te gusta la música, no le eches la culpa a la música, porque eso es algo que está pasando adentro de tu cabeza. Entonces, estamos colaborando, tenemos capacidad de ser incitados para el mundo imaginario que se nos presenta. Y lo otro es tomar aviso. Bueno, uno toma aviso si entiende las reglas de aviso. O sea, si estás manejando y no sabes qué quiere decir esto, te pasa el tren por encima. Así que requiere cierto nivel de conocimiento, de destreza de los códigos que ya existen. Y si no existen, si es como nosotros que nos ocupa y nos preocupa inventar todo, nosotros tenemos que crear el código de a poco al público para que lo tome y luego con ese mismo código regir lo que pasa en el mundo imaginario que estamos presentando. Sería el caso de alguien como Xenakis, donde la música no suena a nada como uno haya conocido, pero en el proceso de escuchar una obra de Xenakis, uno gradualmente va tomando los códigos que sirven para entender el minuto siguiente, con suerte.
El término anclaje contextual se refiere a procesos cognitivos, como yo conozco, que nos permiten participar y asumir imaginariamente roles en una historia. Eso lo vamos a ver en un par de ejemplos pronto. El ejercicio, y este es mi manifiesto, el ejercicio de estas estrategias, crear códigos, presentarlos, trabajar con ellos, crear un mundo imaginario y darlo a otros, el ejercicio de estas estrategias nos hacen bien, como el agua pura, nos hacen bien, nos sirven para entrenar nuestra capacidad de empatía, para construir identidades tanto egocéntricas como sociocéntricas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pueden estimular la producción de conocimiento mutuo y para comparar y calibrar conflictos y asimetrías mutuas. Espera un momento, si estás perdido, quiere decir algo así. Guitarristas, cuando te juntas con otros guitarristas que no conocen alguna canción o una obra que has escuchado, vos se la presentas, o te escucha improvisando. Dice, qué bien, mostrame bien cómo hiciste eso, qué bien. Y él lo toma y lo hace un poquito distinto. Lo que está pasando ahí, no solamente que él puede sentir como si fueras vos, sino que entre los dos, viendo cuánto riesgo hay de cambio, pueden hacer un calibraje mutuo hasta donde cada uno llega. Esto funciona tanto como cuando uno está improvisando con otro, cuando uno está escuchando la música de otro, o cuando uno va a comprar a la tienda un nuevo CD. Cuando vos vas aquí, en vez de ir allá, cuando elegís esto, estás participando en un mundo social que alguien propuso. Nos sirven para entendernos mutuamente y nos sirven para calibrar esos principios sociales más generales. Quienes no gusten de Brahms, estamos con suerte hoy porque este es el único ejemplo de audio que no pude hacer funcionar en la transferencia de files, de archivos. Pero vale la pena comentarlo un poco porque de ahí vamos a un primer ejemplo sonoro. Johannes Brahms, artista sónico de hace tiempo, hizo una obra con orquesta usando un texto de Goethe. Les cuento esto sin hacérselos escuchar, es igualmente conveniente. Él va a usar este texto en la obra que empieza como 40 compases luego de que empezó la música. La cantante entra más o menos 40 compases o 50 después. El texto, en el compás 50 más o menos, dice: pero ¿quién es aquel al costado de las matas? Se pierde su sendero. Detrás de él los arbustos se colapsan, el pastizal se levanta otra vez, el ámbito lo recibe. Si yo fuera un lector, me doy cuenta que este es un texto bastante complejo. Dice, pero ¿quién es aquel al costado? Y si lo lees despacio, te vas a dar cuenta que al principio no sabes a dónde ponerte. Porque no es un poema que dice, ayer te vi. Cuando lees te, ese es tu aviso para que vos asumas la primera persona del poema. Ayer te vi. Entonces el yo del poema es yo. Ayer yo te vi. Aquí es, pero ¿quién es aquel al costado? ¿Quién habla en el poema? No sé. Entre las matas se pierde su sendero detrás de él. Entonces yo no soy él. Los arbustos se colapsan, el pastizal se levanta otra vez. Después de toda esa frase, yo no sé a dónde Brahms o Goethe quieren que yo me ponga en ese mundo imaginario. La conclusión que yo puedo sacar al principio, si leo el poema, es a través de algunos conceptos de narratología que afectan términos de espacialización. Voy a prestar atención a ver si encuentro avisos para localizarme físicamente en ese mundo imaginario. Y voy a ver si reacciono sensualmente a la presencia de algunos objetos en ese mundo que se muevan en forma particular, que me ayuden a situarme en alguna perspectiva. Y acá es donde nos confundimos todos. Estos son algunos ejemplos de decisiones apresuradas que yo tomo al escuchar la introducción, o mejor dicho, al leer el poema, antes de escuchar la música, que afectan mi anclaje contextual, mi yo ficticio, el yo que yo quiero proyectar dentro del mundo imaginario que Brahms me propone.
las pocas cosas que puedo determinar es que yo no soy el testigo que se menciona en el poema. ¿Quién es aquel? O sea, yo no soy el que está viendo a aquel. ¿Es algún otro que está hablando consigo mismo o me lo dice a mí en voz alta? A lo mejor es yo mismo, es como cuando uno habla a sí mismo en tercera persona. O a lo mejor el testigo es como yo, así también como yo en el rol de él en el poema. Alguien que habla en tercera persona para hablar de sí mismo, que esa es la persona que está entrando entre los yuyos. Levanta la mano si estás perdido. Yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Todos estos términos, ¿a dónde estoy yo? El yo imaginario, el yo real y todo eso. El tema, si te sentís confundido, estás exactamente en lo cierto. Y ahí es donde la música viene a clarificar qué es lo que yo quiero que experimentes en carne propia. El ejemplo no lo tengo, anótenlo, Rapsodia para alto de Brahms, y escuchen solamente los primeros 40, 50 compases, en donde el trabajo de las cuerdas, del sonido, nos hace ver de que la orquesta se abre en una banda de frecuencias a un pulso lento y al próximo pulso se cierra otra vez. Se abre y se cierra. Es decir, que antes que la cantante empiece a decir nada, Brahms me puso en ese mundo imaginario de estar caminando entre los pastizales y que cuando el poema entra, yo ya sé de memoria cómo se siente esa persona. Paso lento, grave, frecuencias graves, no es un paso feliz, apesadumbrado, depresivo. Y ahora sí, con ejemplo musical, el mismo recurso de avanzar en estos conceptos. Esta es una obra favorita de mis amigos aquí en Córdoba, se acordarán, la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach, otro artista sónico que ya murió. Y quiero usar en este ejemplo el mismo procedimiento que les comenté en el ejemplo de Brahms. Vale decir, voy a trabajar con los mismos conceptos que usamos en música electroacústica sobre espacialización. Excepto que no solamente le doy valor a la espacialización física, qué sonido viene de qué parlante, sino qué parte del espacio existencial estoy usando adentro mío, que de última podría estar escuchando toda la música en mono, en un parlantito, y estar transportado a otro mundo. A ver si yo entiendo eso. Bueno, una idea que se me ocurrió después de escuchar esta obra varias veces fue que yo puedo usar el principio comenzando desde un lugar de creencias compartidas, de donde nadie se escapa. Espacialización como la trayectoria de un lugar, el lugar de mis creencias, hacia otro lugar en donde dejé de creer lo que yo creía antes y ahora creo algo nuevo. ¿No nos pasa eso? Es decir, yo no soy el mismo de aquel. Yo no soy el mismo de aquel, lo cual presupone que mentalmente tenemos una noción de ahora y entonces, ocupando tiempos y espacios distintos. ¿Puede una obra de unos 3 o 4 minutos transportarme a ese nivel de experiencia? Este sos vos creyendo en tonteras, este sos vos creyendo en otras cosas. Vamos a ver si podemos determinar esos avisos que Bach construyó, otorgado por, y aquí hablo, igual que cuando estaba hablando sobre Brahms, no dije nada sobre acordes, ni de contrapunto, ni de las notas. Estoy hablando en lenguaje que todos entienden, los sonidos. Yo creo que Bach hizo un fantástico trabajo en componer las bandas de frecuencias, el paso de eventos, el paso es decir, estos eventos que están pasando pasan apresuradamente o más lentamente. Cómo él utiliza el refuerzo textural del paso. Esta sensación de paso, de tempo que él crea en la música, ¿está solamente dado por los instrumentos que hacen el ritmo? ¿O hay otras cosas que pasan en el sonido que están reforzando esa forma de caminar o de respirar? Vamos a prestar atención a eso.
Usualmente este es un proceso que yo hago durante un par de clases con mis alumnos, con el propósito de poner todo esto en una sola tarde. Les cuento yo toda la historia, con el final incluido, y después escuchemos la música. Lo que me interesa es que con este concepto vamos a comenzar con un lugar que es el lugar de donde yo creo las cosas son así, y eventualmente al final voy a estar en otro lugar en donde he cambiado mi noción de espacio porque los paradigmas de existencia han cambiado. Yo estoy en otro lugar. Vamos a escuchar los avisos, que es un término específico de narratología, que son como en una orquesta cuando alguien te da el aviso, se refiere a ese tipo de avisos, un aviso para ejecutar una acción. Vamos a recibir avisos otorgados por el... Estos son los elementos que hay que escuchar. Contraste en las bandas de frecuencia. El no alineamiento con la condición humana viene avisado por la colocación de énfasis dinámico no regido por los acentos agógicos en las otras líneas, en las texturas. Suena muy complicado, pero lo que quiere decir es esto. Él establece un tipo de música que nos dice a nosotros que las cosas pasan en determinado orden. Hay muchos elementos que escuchamos que no están alineados con esos pulsos. Y eso es una gran señal de que esto que es de gran valor está a contrapelo de lo otro que yo te mostré. De que esto no es una polka por razones que se van a hacer muy obvias. Ok. Antes de escucharlo, quiero que pongamos esto es lo que vamos a leer entre comillas el ejemplo musical. Escuchar el aviso que opone el aquí abajo y el aquí arriba. Espacialización, aquí abajo y aquí arriba, conseguido a través del uso discreto de particulares bandos de frecuencias. Vamos a escuchar el cambio de espacio referencial durante las secciones del ensamble de violas de gamba. Ok, un punto muy importante es el término espacio referencial. Se hace la diferencia entre espacio topológico, es un punto específico en el espacio sin necesidad de nuestra comprensión. Es como decir el pabellón México. Ese es espacio absoluto. Espacio referencial es al frente del pabellón México, te obliga a situarte en una perspectiva hacia un punto de referencia. Entonces lo que yo digo es que las violas de gamba van a hacer un trabajo increíble en ponernos en una perspectiva sobre el tema que se está tratando. Estemos atentos a la incitación, a la provocación que Bach nos va a dar en cambiar el lugar de creencias, en este caso avisado por el cambio gradual de registro coral hacia lo agudo. Este sos vos, entonces, y este podría ser vos ahora, si crees lo que te digo. Y este comentario viene el último, lo guardemos en la memoria, que es qué es lo que pasa si pensamos por un momento que estamos viendo esta obra en vivo, tomando el sonido del coro y el sonido de la viola de gamba. De abajo y trae frecuencias de arriba. Violas de gamba. Así todo, la patina grave, oscura, se escucha atrás. Violas de gamba.
viene la turba otra vez. Por eso son tenores, así que la banda de registro es más alta. Suena como al comienzo, pero más arriba. Es como que te dijeran, sí, todos nos morimos, pero a lo mejor no está más. Después de haberle escuchado la voz de arriba, entre los otros. Otra participación de la voz de arriba. Gambas. Las voces de arriba siguen diciendo lo mismo, todos mueren, pero no es así como nos morimos. Última aserción acá, creo. Vamos a morir. Mucho más liviano, todo localizado arriba. Incluso el rol de los sonidos graves es más distanciado del resto. Fantástico, y no tenemos que hablar de área tonal y de notas. Si lo escucho solamente le pongo la piel al frente del parlante, me doy cuenta de qué se trata. Tengo que estar alerta a otras cosas también. Fíjense también qué curioso aquellos que hacen grabaciones en estudio. Cuando alguien te identificó qué género usó Bach para la parte del coro, las voces entran de poco, imitativo, van haciendo lo mismo, pero de distintos puntos de frecuencia. Eso es una fuga, de acá a la China es una fuga. Las voces van entrando de a poco, pero desde el registro grave hasta el registro agudo. Después un cambio totalmente de frecuencia, se limpia todo el espectro sonoro, queda solamente unos pocos instrumentos y una voz muy aguda que equipara esta parte. Esto es un sonograma estéreo, es decir, que tenemos dos canales aquí. Podría haber usado uno colapsado, pero importante notar que al final, si se acuerdan que la voz de arriba, con las violas de gamba, con el coro, cada vez se van acercando más, y al final tenemos a todos juntos. Sin embargo, estas dos representaciones se ven bastante más delineadas, menos densas que esta que escuchamos al principio. Así que el ingeniero de sonido, esto es su posición, el ingeniero de sonido nos dio una tremenda ayuda aquí. Como hay muchos más sonidos, de muchos más diversidad de bandas de frecuencias participando en este momento, hubo que hacer una gran cantidad de limpiezas y de filtros para que todas esas cosas vivan feliz unas con otras sin distorsionar el sonido. Fantástico. Este fue el momento bajo, grave, de obediencia, la gente creyendo, oh, todos nos morimos. No solamente eso, todos nos morimos, sino que es muy deprimente. Con esta otra participación, como diciendo, no necesariamente, si uno considera otras cosas, cuestiones de fe, etcétera, 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 todo ese discurso, toda esa historia se va desenvolviendo aquí, al punto que aquí ya estoy en otro lado. Hay dos elementos hermosos, uno de la viola da gamba. Como yo decía, la viola da gamba, esto es una cuestión de artista sónico supremo. Pasa algo así. ¿Alguien vio una viola da gamba de cerca? ¿De dónde viene el sonido de la viola da gamba cuando la escuchas? ¿Podés decir viene de ahí? No. ¿Qué es lo que escuchas? No sé, como que viene de atrás. Te viene como de atrás. Es una característica particular del instrumento, que tiene una caja de resonancia muy linda, madera muy finita. Cuando vos ves el instrumento que toca, el sonido que escuchas es una combinación de una cuerda bastante débil
vibrando que empuja la masa, te llega la energía, a la vez el sonido de adentro del instrumento está rebotando por todas las paredes del instrumento, sale por vibración del instrumento y por los agujeros y te llega en un momento distinto que la otra onda débil de la cuerda. Es decir, que es un instrumento que viene con su propio delay incluido. Y como resultado, no podés decir, este instrumento está tocando esa nota, este instrumento está tocando aquella otra nota. Vos escuchás las gambas. Las violas de gamba vienen abrazándote, así. Si estás en vivo escuchando esta obra, el coro que dice, todos nos morimos, están moviendo la boca delante tuyo y vos podés decir exactamente quién dijo qué. Quienes conocen esta obra se acordarán que las gambas están tocando un coral que dice, todo está en tus manos, tranquilo. Y eso está orquestado sin palabras, pero con un sonido que hace esto. Si yo tuviera que componer hoy una obra electroacústica referida a este tipo de cambio de creencias, podría usar una estrategia exactamente igual a esta. Algo muy puntual que me martille en la cabeza un tipo de creencia y otros tipos de sonidos que habitan en el espectro alrededor con otro tipo de mensaje. Antes de salir del tema de la cantata Actus Tragicus de Bach, esta es una visión muy comprimida de un espectrograma de la misma pieza que va desde las frecuencias graves de 86 Hz hasta 21.231. Son más o menos el piano entero. El piano entero. Y toda esta marca más densa que vemos aquí abajo, desde 86 hasta los 5000, es el mundo de las notas en la partitura. Cuando ves una partitura, ves la partitura de esa cantata de Bach, las notas que están ahí están representadas en esto que se ve acá. Pero la música que yo escucho tiene todo esto. Bueno, como decía José, mi perro puede escuchar esto, yo ya no. Mientras más viejo, esto va bajando. Pero todo esto que está pasando aquí afecta cómo yo escucho estas notas. Y si otro instrumento que no fuera una viola da gamba toca esa parte de viola da gamba, esto se va a escuchar distinto. Y no me va a decir, oh, no te preocupes, está este elemento celestial abrazándote aunque no lo quieras. O si los ejecutantes no saben de que la viola da gamba escrita en ese registro produce eso, no lo tocan con el espíritu de que esta parte tiene que abrazar al público. Dejamos que el coro agresivamente proyecte su creencia sobre el oyente y con los instrumentos le damos la otra historia, la otra narrativa. Bueno, por supuesto esto no pasa solamente en Bach, en Brahms, sino que pasa en la samba que aprendiste la semana pasada, en Cuchi Leguizamón, en todos. Otro elemento que me di cuenta es que en el ejemplo anterior, como en muchas obras de Bach, el género que él utiliza es un gran aviso de cómo él quiere que yo me involucre, qué participación tengo que tener en ese mundo ficticio. Cuando yo le pregunté, me creyeron la historia de esto es lo que creías entonces, esto es lo que crees ahora, hablando solamente en bandas de frecuencias, ¿sí? Convincente suficiente, no tuve que decir fuga. Bueno, suponte que ahora digo, bueno, pero cualquiera se daría cuenta de eso porque es una fuga. Bueno, ¿qué es lo que a mí me dice fuga? Cada vez que yo escucho una fuga rápida, hay un elemento que me impacta más allá de cuál es el tema, el contrasujeto, dónde modula. No, lo primero que yo siento es que laburo. El otro es, hagámonos un costado porque nos pasan por encima. Es un show de habilidad, de destreza. Es un show de precisión. Precisión es fundamental para que ese género se entienda. Sin precisión, ese género no vale nada. Entonces, cuando yo escucho una fuga, escucho eso como un gran aviso que el compositor me dice, entendé que esto requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, equivale a lo que yo veo en la rotología como verbos de movimiento. Entonces, le pegó una mirada, le pegó,
O sea, es un verbo que significa que hay un agente que produjo una acción sobre algo más y hubo un entonces y un ahora. Cuando uno escucha una fuga, usualmente entiende esos impulsos. El esfuerzo de adentrarse en la fuga y el efecto de la muestra de destreza perplejante necesaria para presentar esta sección en forma fidedigna. O sea, yo podría tocar un bolero más o menos y se entiende que es un bolero, pero no puedo tocar una fuga más o menos. Conocida fuga de Piazzolla. Ahí uno levanta una ceja. Ahí uno se empieza a asustar. Mientras la articulación, sonido puntual y fragmentado, también nos dice precisión, ya no sabes de dónde te agarran. Porque vienen, mientras se enfría la lámpara, escuchamos esto total. Que tira con todo en la cara. Lo dejamos ahí. Después de escuchar eso, entonces uno puede también agregar como conclusión que en el caso de esa construcción narrativa de Bach, el elemento de que él usó una fuga para decirnos, este sos vos creyendo esto, este sos vos creyendo esto otro ahora, pero no vas a llegar a este lugar sin esfuerzo ni trabajo, que es un concepto supremamente luterano. No, o sea que no creo estar inventando cosas, todo parece caer en su lugar. Me habrán visto que cuando trato de describir esto es lo que pasa aquí, esto es lo que pasa allá, que estoy haciendo esto con el cuerpo, porque esa es la forma que yo me imagino, siento la historia que se está presentando. No solamente porque esa es la forma en que trato de describir en forma eficaz, sino incluso cuando estoy escuchando esto con auriculares, sin moverme, me imagino moviéndome de esa forma. Es decir, que estos dibujos del sonido, que son imaginarios, el sonido no hace esto. El sonido tiene frecuencia más aguda, más grave, y algo en mi cabeza, una patota de enanos me dice agudo, grave, alto, bajo. Y eso puede ser así, o puede ser así. Y otros procesos de mi cabeza se emparentan con este, y entre todos esos procesos colaboran para hacerme entender la música y el mundo imaginario como un mundo posible. Me dicen, vos podrías estar acá adentro. No es distinto que virtual reality, los juegos virtuales, todo este aparaterío, hace falta electricidad y demás para que yo me pueda poner en un mundo imaginario. Acá lo tengo con una viola de gamba, o vos con tu guitarra. Pero uno, manejando con esfuerzo y laboriosidad todos estos procesos de coordinación de sensaciones. Vamos a otro ejemplo, uno de mis favoritos, para mostrar más este ejemplo de cómo los avisos de este mundo ficticio impactan sensorialmente nuestra sensación de la corporeidad del sonido como uno lo entiende. ¿Puedo decir eso otra vez? ¿Cómo nos afecta nuestro sentido de corporeidad de los sonidos como uno los entiende? Porque el sonido es cualquier cosa, es todo ruido, pero después que yo los escucho son cualquier otra cosa, más todos los otros enanos que viven adentro de mi cabeza le dan otro sentido. En mi caso, y creo que en el caso de todos los músicos, un sentido de corporeidad. Eso que está pasando ahí afecta acá, afecta acá, afecta acá. Esta es una historia que me encanta poner
En este caso es de Pink Floyd, del long play The Division Bell, la campana de la desunión. ¿Se tradujo eso? ¿Así se llama? ¿Da para entender? La campana de la desunión. Para entender esto hay que poner un poco de perspectiva. Si mal no recuerdo, ese álbum vino un par de años después de la reunificación de Alemania del Este y del Oeste, Europa del Este y del Oeste. Y en ese momento, allá en la Europa distante, había mucha fe, mucha ilusión de que, por fin el muro cayó y ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser todos felices, todos ricos, vamos a disfrutar, vamos a correr por el pasto verde, todos vamos a ser amigos. Bueno, y después de un par de años, si se acuerdan, muchos de ustedes eran chiquitos, pero se convirtió en un bagallo. O sea, había gente pobre por todos lados, o sea, la pobreza se difundió por todos lados, mucha pelea, muy distinto de como es ahora. Yo creo que ahora se ha estabilizado bastante, pero los pocos años que siguieron a la reunificación de Europa fueron bastante desastrosos. Y yo creo que este álbum está un poco alineado en dos temas, dos narrativas que podrían ser una sola. El tema del desencanto, la ambición, cómo uno colabora en ideas que nadie te invitó a crear, pero uno voluntariamente quiso creer, y que después la realidad puede ser otra cosa, y cómo uno sobrevive no obstante. Lo que vamos a escuchar aquí como ejemplo son cambios entre los puntos de vista referenciales. ¿Te acuerdas lo que dije antes? Puntos de vista de espacio referencial en relación a esto. Okay. Vamos a escuchar referencias a emociones congruentes a través de avisos de corporeidad. Quiere decir, si yo me sintiera de esta forma, yo pondría sonidos por acá. Si me sintiera de otra forma, los pondría por acá y los mantendría separados para que yo me oriente en la historia de este fracaso. Habla también de un mensaje de nostalgia a su vez, y nos habla al último de un lugar en donde yo quisiera estar. Y esto es súper complejo, pero me encanta que en música uno pueda hacer esto. No solamente como Bach, que dice, vos estás aquí si crees esto, y si crees otra cosa, ahora estás acá. En este caso de Pink Floyd dice, este sos vos si estuvieras en el lugar que te hubiera gustado estar. Y este sos vos en el lugar donde tenés que estar. Y a lo mejor hay otro lugar, este lugar, si te hubiera dado el cuero, podría ser este otro. Tomo responsabilidad personal, no es que Pink Floyd o David Gilmour haya dicho, esto es lo que yo quise hacer. Yo digo, esto es lo que yo escucho, estos son lo que los enanos escuchan. La historia viene a cuento, especialmente en la parte final. Esta es la última pista del álbum. Y este es el último momento de esa parte. Los que conocen la canción se acordarán de que empieza con unas campanas y después empieza una hermosa canción, típica forma de canción, recurrente, con sus solos, estribillos, coros. Lo que vamos a escuchar ahora es el último coro, yendo a la sección de la improvisación final de guitarra, y la guitarra es la que asume el rol de narrativa de todos esos conflictos emocionales de, si las cosas hubieran sido distintas, yo pudiera haber estado acá. Mientras tanto, la masa, el resto de la población dice, lo lamento mucho, pero deja de soñar, vos perteneces acá. Lo siento mucho. Y la guitarra te dice, no, pero ya sé que tengo que estar acá, pero mira, si me dejaras yo podría hacer esto y estar en otro lado. Y el otro lo deja ahí, sí, ya sé, yo también podría hacer eso, pero vos perteneces acá. Presten atención a la determinación del pulso, del fluir de los pasos, como aviso a la realidad que no podés escapar, enfatizado por las cuerdas electrónicas, y cómo la guitarra, aquellos que han escuchado a David Gilmour saben de su técnica de producir muchas notas sin en realidad ejecutarlas, sino que es una ejecución y después es presión intensa y cambios de presión sobre una misma cuerda y la palanca whammy y demás, y acople controlado y demás. Todo lo que escuchamos en el caso de Pink Floyd funciona aquí. Estas son las notas,
Estos son algunos glisados de la guitarra, fantástico, pero hay un montón de música que pasa aquí. Miren esto. Esto ni mi perro lo escucharía, seguro que lo escucha, además no tengo perro. Esto que vas a escuchar acá es fantástico. Rock, lento, 1, 2, 3, 4. ¿Qué instrumento toca el 2 y el 4? Redoblante. El redoblante, muy bien. Pero si tú usas el mismo redoblante en 2 y en 4 y sos ingeniero de sonido, sos un chambón. Entonces lo que hizo el ingeniero de sonido es en el 4 lo enfatizó. O sea, si fuera el mismo redoblante, sería el redoblante que aparece por aquí. Y él agarró esa frecuencia, la duplicó arriba, artificialmente. Nos damos cuenta, bueno, ahora que yo ya les dije, presten atención, 1, 2, 3, 4. Y ese 4 es tan dulce porque tiene todos los agudos enfatizados. La letra al comienzo es una descripción de qué es lo que queríamos, qué es lo que soñábamos, que en el patio del vecino todo iba a ser mucho más verde, más lindo y demás. Va diciéndose en los distintos versos, y en el último dice: la cosa no fue así y solo estamos con estos sueños rotos. Y va en el típico discurso de la poética de Pink Floyd, con letras enumerativas. ¿Se acuerdan de ese proceso? Sí. Es decir, palabras nada más. El río largo, el río eterno, el campo verde. O sea, no hay verbos. No hay nada que hacer. En otra forma, no hay nada que hacer. Todo es congelado. Y de ahí emerge la guitarra tratando de taparse. El pasto hubiera sido más verde. Los gustos eran más sabrosos, más dulces. Las noches de andar por aquí, rodeado de amigos, pero la música dice: eso se está yendo. El agua que corre, río sin fin. Por siempre y siempre. Probemos otra vez. ¿Podrá o no podrá? Escuchen la ubicación métrica de la campana. Esa fue la campana
que los tentó a seguir la señal, el llamado. Si consideras en dónde está ubicado métricamente, ¿esa sería una campana en la cual confías? Esa es la campana que se compraron. Cuando terminó el ejemplo de Bach, hice la representación de todo este fluir al último de la gente que quiere o no quiere morirse y los que quieren sacarlo de esa convicción, al último mezclan todo y con el solo de soprano al último parece que se lo lleva en un torbellino. Y este también que quiere escaparse en un torbellino que parece ser una referencia corporal usual en la raza humana. Ese gesto en donde todo converge en un punto y por alguna cuestión de magia se dirige al destino que debiera ser. Hace tiempo escuché un ejemplo de alguien analizando cómo Stockhausen usó en una obra la simulación de una turbulencia y del vórtex. Y la descripción iba en páginas y páginas sobre los micrófonos utilizados, los procesos, los parlantes, la localización del sonido y que quienes estaban al medio podían jurar de que así suena un torbellino o un tornado. Lo cual me hizo pensar, bueno, pero hay otra cosa que yo también escucho cuando escucho ese tornado de Stockhausen, que es similar al uso de la fuga, es pasmarme por la cantidad de recursos que se usan. La atención al detalle y el trabajo que le llevó a representar ese torbellino. ¿Hay otras formas de poner un torbellino en la historia? Entonces traje este ejemplo de La Bruja, de José Luis Cortés y NG, Nueva Generación, la banda, en donde quiero que escuchemos, para terminar, estos otros avisos en el sonido de qué es lo que se supone de que uno participe en el sentido de proyección corporal en la formante, en las características del sonido. Lo que vamos a escuchar es como claves, como avisos. Va a haber un cambio repentino, un abandono repentino del comportamiento específico del género. Esto suena salsa y de repente esto ya no suena salsa. Vamos a escuchar la magnitud reducida del simulacro. Queremos hacer un torbellino, pero el despliegue de esfuerzo es tan chiquito, no porque sea malo, sino que por la escasez del esfuerzo apunta a autodenunciarse como un simulacro, como una falsedad, o sea, que es como para que la gente se ría. Lo que resulta en una ilustración en broma del vuelo de una bruja en el momento en que ella finalmente deja la escena imaginaria en un vuelo en espiral, lo cual se obtiene en alusión en el uso del sonido por medio de contracción métrica, reiteración del material, diseño de patrones de amplitud, de volumen específicamente diseñados, y el cambio abrupto de la nota, o pitch, o de la frecuencia de referencia. ¡Ataca, Chicho! Corre, niño, que te va a coger. La bruja te va a llevar. Corre, niño, que te va a coger. José Luis Cortés es un flautista virtuoso, era el flautista de Irakere, que después puso su grupo propio. Y la parte de arreglo de bronce de este grupo es conocido como el terror en metal, un nivel de precisión fantástico. La bruja te va a llevar. Gracias. Gracias. Gracias.
llevado esto a tu tarea compositiva? ¿Tenés obras que mostrar tuyas? Sí, no suenan tan divertidas como La Bruja. Ajá. Pero es en el caso de componer, como las estrategias no están definidas, estas son observaciones de estrategias post facto. Yo voy a una obra que ya existe, se terminó, e intento verla y escucharla de distintas formas y trato de entender reacciones que ya corroboro en mí mismo. Si tengo que inventarlo de cero de mí mismo, el proceso viene de los dos lados. A veces hay un problema que quiero elucidar a través del componer, otras veces aparecen cosas que no sé qué es y con tiempo le veo una hebra, pero ahora sin decir es una hebra unidireccional como estas líneas del comienzo, sino que es tridimensional y además se van moviendo todo el tiempo y uno está ahí metido. Por eso es importante que uno está ahí metido. Por lo general, cuando uno estudia música, la transmisión del conocimiento musical es como que la música existe fuera de uno. ¿No es así? Es una cosa como que en la obra tal pasa tal cosa. Pues eso lo hizo uno. Eso lo hizo como dice Hermógenes Cayo. Eso lo hizo un cristiano. Pero eso fue un recurso pedagógico de años, el abstraerse de la cosa con el interés de entenderla mejor. Pero en el proceso, especialmente en las artes, dejarnos a nosotros mismos demasiado afuera, después no podemos entrar. Entonces hay mucha gente, no aquí, pero por ejemplo en otras escuelas de música en donde la educación de educación es bastante dirigida. Así es como tenés que componer, o así se hace, o con estas herramientas, y los alumnos aprenden a escribir para el maestro. Y lo hacen muy bien, y cuando terminan se gradúan muy bien, y después cuando ya no hay esa necesidad porque no hay el maestro, la gente deja, no compone más. Hasta que se dan cuenta de que estaba escribiendo no para mí, sino para un deber. Mientras más veo qué es lo que pasa en investigación en narratología y ciencias del conocimiento, es como que dudo más de que sea posible salirse 100% del discurso. Yo creo que es absolutamente posible salirse del discurso narrativo lineal, pero ni en literatura, ni en cine, ni en teatro, lineal, unidireccional, es el único hilo narrativo que existe. Ya se han probado, cualquiera que haya ido al cine en los últimos 3 años ya habrán visto que todo esto que yo he hablado hoy ya ha descendido a nivel popular en producción de Hollywood y demás. Sé que esto es relativamente viejo. Hay músicos que hacen otras cosas, y te voy a dar un ejemplo de cómo uno puede leer otros discursos narrativos sin que sea la narración de una narración específica. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿a dónde pones la música de John Cage? Caminar por una mesa con cosas, se caen y demás. Bueno, yo cuando escucho eso, sin seguir ninguna historia, yo puedo decir, obviamente no suena causalístico. O sea, suena deliberadamente no causalístico. Es decir, que esta persona me está poniendo una historia. Es la historia de tratar de no establecer vínculos narrativos. Esa es su historia. Y así progresó. Y esa historia de fondo puede tener otro contexto, que es como otra cosa, o no como esto. Por ejemplo, yo te estoy contando algo, pero no es una novela de crimen. Es el equivalente de usar un término, un proceso aleatorio, que dice, yo no soy una progresión armónica. Si vos pones algo demasiado causalístico en un proceso aleatorio, enseguida se cae, porque se revela en el truco. Si yo hago un proceso, un programa, un patch en un programa especial que genere música por sí mismo, el escuchar música de composición automática, es posible identificarla. Entonces ese discurso me dice,
lo que me dice mi hija cuando era chiquita y jugaba a la escondida, que decía, no me ves, porque se tapan la cara y tapándose la cara creen que uno no lo ve. Entonces, el hacer un proceso automático para que el compositor no se vea. Pero uno escucha, soy uno que escucha. El compositor quiere que no lo vea. O sea, si uno tiene que colaborar también. Entonces, una primera decisión temprana, como puse al principio, estas son mis decisiones apresuradas. Mi decisión apresurada es, el compositor no quiere que yo lo vea ni lo identifique. Ok, próximo. Oh, qué lindo juego. Entonces, una vez que me meto voluntariamente en ese juego, entre el otro paradiscurso, el paradiscurso de no hay discurso aquí, todo es aleatorio y demás. Esto cayó del cielo, nadie lo hizo. Sí, yo creo que el tema es que no toda obra nace de una historia prefigurada. Lo que yo digo es que con los mecanismos, cuando uno incorpora en una disciplina, o sea, poder decir qué cosa va con qué otra en sonidos, usted está utilizando un proceso disciplinado de conocimiento. Y en mi interpretación, hasta donde sé que la ciencia dice hoy en día, todo proceso disciplinado de conocimiento es coordinado con otros. Yo creo que no tenemos ningún proceso de conocimiento que es de una sola moneda. Todo viene con, si querés hablar de colores, te viene algo de dimensiones. Si querés hablar de dimensiones, viene algo de peso. Si viene de peso, te vienen las notas. O si traes esto, te acordás de los olores. Te acordás de los olores, te acordás de geografía, visual y demás, o corporal. Ahora, del uso del tiempo, es totalmente posible, y existen muchísimas obras, en donde el tiempo desenvuelto, narrativo consciente o inconsciente, es por todas partes. No solamente esto ahora, luego esto, luego esto. En literatura, ¿se acuerdan de la película? ¿Cómo se llama la película? Más extraño que la ficción. Bueno, esa película no sería posible. Esa película viene a caballito de las investigaciones de narratología. Porque utilizan problemas de narratología para hacer una película popular. Y la clave de la película es cuando Dustin Hoffman escucha que el personaje principal dice, oh, la voz dijo, él no sabía que, bla, bla. ¿Cómo que dijiste? Yo me estaba lavando los dientes y la voz dice, fulano de tal se está lavando los dientes. Poco sabía él que... quiere decir que eso es una expresión que acusa una autoridad autoral en tu vida. Entonces, poco sabía él, quiere decir que eventualmente el lector está siendo preparado a que esa persona más adelante va a saber. Así que ahí estás dando vuelta el tiempo. En una pequeña vuelta de tornillo del tiempo, poco sabía él que te está trayendo el futuro. Decir, guarda que esto va a ser importante más tarde. Cuando eso pasa más acá, te acordás del pasado. García Márquez, todos 100 años de soledad al comienzo, el coronel atado al árbol, el mismo proceso. Años después él se acordaría de... y te tragas todo el libro y todavía no lo han matado. O algo parecido, no me acuerdo. Así que, y en música eso también se hace. En música lleva para adelante, para atrás, para donde quieras. Para enfrascar esto en discusiones de lo que pasa internacionalmente, creo que especialmente los que han andado por Europa, a lo mejor me pueden decir. En Inglaterra, por ejemplo, lo que yo sé, yo no he estado ahí, pero mis colegas me dicen que muchas escuelas de música se han acoplado a universidades por cuestiones de sustento estatal. O sea, el dinero viene del Estado. Y tienen que sobrevivir, necesitan estudiantes, vengan estudiantes, pero ¿para darles qué? Si no todos los chicos que quieren estudiar música quieren tocar en la orquesta. Está bien. Y lo que quieren crear no quieren componer. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que vos les decís a los chicos componer y piensan en el componer con la peluca, la pluma, la tinta, y que hay que estudiar contrapunto, qué sé yo. Entonces se crea esa animosidad. Y durante muchos años de animosidad, y para no perder estudiantes, se desarrolló este término de Sonic Arts, que creo que ese es el origen pedestre del término. Entonces, esta propuesta también viene a cuento a eso, de que yo por lo menos no veo distinción en Sonic Art. Si querés crear sin estudiar contrapunto, o solamente con tu computadora, o con tu ukelele, o con tu guitarra, el tema es el mismo, es uno, el mundo de uno,
y acercarse a otros o alejarse de otros. Todo lo que uno hace para acercarse o alejarse, así que no hay otra. Me tiendo más a creer, no como lenguaje, sin embargo, yo lo expresaría más que la música cuenta con un gran elemento de colaboración de procesos cognitivos gramaticales. Y eso está demostrado. O sea, lo que te ayuda a entender una palabra, por ejemplo, lo que te ayuda a entender, ¿cómo es el ejemplo de Ramachandran? Bubu y Kiki. Darle a una gran cantidad de gente dos palabras, Bubu y Kiki, y ellos tienen que identificar Bubu y Kiki con dos dibujos. Uno es redondo y el otro con rayitas así, y la mayoría de la gente identifica Kiki con el que es rayita y Bubu el otro. Entonces nadie les enseñó nada, o sea que hay vinculaciones genéticas o como quiera sobre lo redondo, lo lineal, lo puntual, lo áspero. Lo que tenía, me decían, es un tipo de una de las 50 sinestesias conocidas. O sea que hay muchísimas más. Y todo eso pasa por la música es multimodal. Quiere decir que utiliza modos, más de uno, de operaciones mentales. Y va a caballito en gran medida de los mismos procesos gramaticales. De qué cosa va antes que cuál otra, con el interés de ser un código para entender algo. Es decir, que las palabras no tienen significado, sino que son claves significados. Entonces, en ese sentido, los sonidos van a eso. Por otro lado está lo que dice John Cage. John Cage dice, siempre que escucho música, escucho la música, que es de periodo práctico, que es como la gente habla. Lo que la gente se dice, lo que siente, eso es lo que hace la música. Yo no necesito que la música me hable, dice él. Yo estoy feliz con que los sonidos sean fuertes, débiles, altos, bajos. El otro atenuante es, eso es lo que dijo Cage. Yo no sé si eso es totalmente lo que pasa en su cabeza. Los compositores también tienen que pagar el alquiler. Entonces, si alguien se mantiene a flote por decir cosas coloridas o enigmáticas, eso también puede entenderse como, bueno, sí, eso puede decir algo que Cage necesita decir para el granado de humo. ¿Es posible escuchar solamente así? Sí. Y esto es cualquiera que trabaje en un estudio de grabación te lo puede decir. Cuando estás trabajando en la mezcla final, conviene muchísimo tener ese tipo de oído. No escuchar gramática. No escuchar interés musical para nada. ¿Vieron esos cuadros que los mirás así, tu amigo te dice, mirá, hay un barco pirata con un... Y vos te haces así, si no veo nada, y de repente, oh, lo veo. Requiere poner el ojo en una cosa, así que no estoy acá y de repente veo todo. En música existe esa habilidad, en audición existe esa habilidad de suspender la decodificación gramática y de repente escuchar todo esto, todas estas otras cosas que estaban en el sonido, las escuchas y el ingeniero de sonido te puede decir esto está mal, acá hay que corregir esto, y de ahí el instrumentista se da cuenta, claro, suena mal porque yo estaba pensando que... Y la conexión la hacen ellos, pero el ingeniero de sonido escucha como Cage durante ese proceso. Y uno lo puede hacer también de práctico, cuando vas a escuchar Brahms y decir, bueno, no voy a escuchar siglo XIX, yo voy a escuchar estos sonidos que la gente va a hacer. A lo mejor, como pasa hoy, muchas de esas cosas sobreviven el género y las restricciones de periodo y todo lo demás. Los músicos no acostumbraban a escribir sobre estas cosas porque eran inherentes a la práctica. Quería hacer un comentario respecto a lo que dijiste de Bubu y Kiki. Sí. Hacías referencia a que ante una situación la opción siempre, en general era tal o cual, y eso tuviera que ver con una característica, digamos, inherente a lo biológico. Sí. ¿Hasta qué punto considerás vos que también puede ser una carga cultural, de tradición? Digo porque si estuviera solayando ese aspecto, el aspecto de que muchas
muchas de las decisiones a nivel social tienen que ver con una cierta cuestión de la herencia y la tradición y todo, bueno, todo el peso histórico de cuando al punto que uno a veces toma una decisión que no es efectivamente la que quiere tomar, sino la que él cree que debe tomar, que tiene mucho que ver con lo que decías antes y con cómo uno va construyendo la realidad, que la realidad por esencia es caótica y en realidad la realidad que nosotros describimos es la que nos hace sentir más cómodos, ¿no? Es conveniencia existencial. Claro, en ese sentido, eso me parece que es una buena puesta en valor respecto de Cage, en el sentido de que, bueno, toda esta frase, más allá de bombas de humo, me parece que tiene que ver un poco con esa perspectiva budista que tiende a pensar, digamos, a hacer una relectura de la realidad del mundo, de cómo es la realidad, y hacer una relectura de cómo nosotros percibimos la realidad. Digo, un poco para equilibrar Yo lo veo así también. Yo lo veo así. Hay en las cosas ese juego que uno puede hacer también, que nos pasa en música, de cambiar la perspectiva, de ver las cosas a nivel de fenómeno inmediato, restringido o encapsulado en sus condiciones temporoespaciales, y otra vez jugar a ver hasta cuándo puede llegar, hasta qué punto de minuciosidad puede llegarse uno a lo que se llama la visión de Dios. Es un término científico, no es un término religioso. La visión de Dios es cuando uno entra a discutir algo en términos de física cuántica y demás. Es decir, a ese nivel no hay cosas, todo es eso, minutos, lo demás pasa así. Y hay creencias, hay expresiones artísticas que están más fundadas en ese anclaje conceptual. Es decir, lo que hacemos es una ilustración de la transitoriedad de fenómeno, más que el encapsular el resultado de mi práctica musical. Dos ejemplos. Los monjes budistas cuando hacen el mandala, una cosa increíble lo que hacen, y cuando terminan, y los que no son budistas se agarran la cabeza y dicen, no, por favor, mirar lo que hicieron. El valor de la práctica para ellos es mientras estaban. Cuando terminaron, ya no existe. No tiene ningún valor. Muchas veces nos pasa a los compositores en que lo más valioso de nuestra práctica es esa hora en que estuvimos sopesando, ¿hago esto o esto? ¿Va a pasar esto o esto otro? Y estás en ese dilema por horas, días, no sé. Eventualmente terminaste la obra, tus amigos la aprendieron y la tocan en público y está, la gente aplaude y no te podría importar menos. O sea, que ese momento que la gente dice linda música, para vos ya no es música, ese es el efecto residual de tu práctica artística. Claro, alguna gente hace la distinción entre el producto artístico y la obra artística. A lo mejor es una distinción de que la obra artística mantiene ese impulso por más, o la gente se puede aferrar de alguna forma y sentir una chispa de esa experiencia que todavía sobrevive en la obra. Y producto es aquella que es fruto de labor para ser vista en otros, que necesita ser vista por otros. Yo ya sé que lo mío suena mal decirlo, pero esa no es una necesidad que tengo. Yo no necesito, no es mi necesidad mostrar algo a otros para que sea visto cómo me salió. Yo lo hago porque me gusta verme con mis amigos, conocer gente y demás, pero la música está cuando estaba decidiendo qué iba a dónde, o cuando lo encontré. Ese es el momento. Bueno, muchas gracias por venir y nos vemos miércoles.